vista de la determinación del gobierno para lograr la modificación constitucional, no son pocos quienes creen que sería más útil hacer respetar la que ya existe. Veamos a continuación 3 ejemplos en base a 3 artículos que el gobierno de la revolución no ha cumplido y que solo con haber respetado podría haber mejorado la situación de muchos venezolanos. El artículo 86, donde se dice que toda persona tiene derecho a la seguridad social como servicio público de carácter no lucrativo, ofreciendo todos los beneficios de seguridad social, desde pensiones hasta otros regímenes, incluyendo vivienda, seguro de desempleo, salud, todos estos aspectos sin discriminación de quien contribuye y no contribuya. Ese artículo tan amplio, tan restrictivo respecto a la participación del sector privado, ha hecho que durante 8 años un régimen que se define socialista no haya podido establecer un régimen de seguridad social nuevo. Sencillamente, cada vez que hacen los cálculos, ven que todos los ingresos petroleros son insuficientes para poder cubrir lo que dice el artículo 86. El único sector que en Venezuela tiene una seguridad social garantizada en términos constitucionales es la Fuerza Armada. Y eso está bien, que a la Fuerza Armada se le garantice un sistema de seguridad social, pero no puede ser que el resto de los venezolanos no tengamos esa protección social. Hoy un trabajador del sector privado o del sector público le toca a su edad de jubilarse, bueno, y el Seguro Social es el encargado de proveerle esa pensión, y son pensiones miserables, son pensiones que no cubren las expectativas de vida de la población, mientras que al sector militar tienen una protección especial a través del ICFA, el Instituto de Previsión Social de las Fuerzas Armadas, que le garantiza al sector militar una pensión digna. Esa pensión digna que se le garantiza al elemento de la Fuerza Armada debería igualmente otorgarse a todos los venezolanos. Pero este no es el único artículo incumplido. El artículo 314 de la Constitución plantea: no se hará ningún tipo de gasto que no haya sido previsto en la ley de presupuesto. Esto ayuda a tener orden en el Tesoro Nacional, mejor supervisión sobre los gastos. Sin embargo, por orden del presidente Chávez, se han creado una estructura de fondos fuera del presupuesto nacional: Fonden, Fondo de Desarrollo Económico Nacional; Fondespa, Fondo de Desarrollo Económico y Social del país, a través de Bandes también y a través de PDVSA. Fuera del presupuesto nacional se usan los recursos en forma desordenada, con poca transparencia, cuando realmente se podrían colocar en la ley de presupuesto. Lo supervisa la Asamblea, lo supervisan los venezolanos y podemos tener todos los programas ordenadamente. Esto no se está cumpliendo y esto es un principio importante de la Constitución Nacional vigente. Otro es el artículo 318, que dice: el objetivo fundamental del Banco Central de Venezuela es lograr la estabilidad de los precios y preservar el valor interno y externo de la moneda. La estabilidad de los precios es controlar la inflación. Venezuela tiene en este momento la inflación más alta de América Latina, con excepción de Haití. Haití es el país más pobre del hemisferio occidental y Venezuela es probablemente uno de los más ricos. Bueno, lo es, de hecho, junto con Estados Unidos, Canadá, Chile y otros. ¿Cómo es posible que tengamos una enorme presión alcista en los precios que corroe los salarios? La función del Banco Central de defender la estabilidad de la moneda significa que el papel moneda del país debe tener respaldo, las reservas internacionales. Sin embargo, las reservas internacionales se están usando como un recurso fiscal para financiar proyectos fuera del presupuesto nacional. Mucha gente no sabe por qué en Venezuela no se han construido las viviendas que han debido haberse hecho en estos últimos años. Bueno, no se han construido, entre otras cosas, porque el Estado venezolano ha dedicado y ha perdido una gran cantidad de recursos en el financiamiento de empresas de producción social, de empresas manufactureras, de empresas de servicios, que le han quitado recursos para poderlo dedicar a estas actividades como la construcción de viviendas, el aumento de sueldos, una justa remuneración a los empleados públicos, entre otros. Además, el papel regulador del Banco Central podría quedar eliminado. Si esa función de velar por la estabilidad monetaria para que los salarios tengan poder de compra y puedan valer en el mercado
para que los salarios puedan tener esa capacidad de responder a las necesidades de los venezolanos, se necesita un banco central autónomo, un banco central con capacidad para regular la economía. Bueno, lo que se ha avanzado, lo que se ha dicho es que se piensa cortar esas funciones del Banco Central, con lo cual Venezuela quedaría desguarnecida de una institución fundamental para velar justamente por esa estabilidad monetaria. De cualquier forma, las iniciativas en el Parlamento parecen orientarse a fortalecer el aumento del ámbito del Estado. Esa economía estatal, como todos los venezolanos sabemos, tiene una altísima propensión a la corrupción, a la desorganización, al uso de recursos sin rendir cuentas, a producir empresas que acumulan grandes déficits y luego se usan los impuestos de los venezolanos y el ingreso petrolero para cubrir déficits. Vemos grandes fortunas de gente que pasó por las empresas estatales. De manera que si vamos a fortalecer la economía estatal, debe atacarse la corrupción, la falta de transparencia y otros aspectos. Si se va a plantear una propiedad colectiva, cogestionaria, cooperativas, empresas de producción social, se nos debe decir qué significarán eso, cómo participan los trabajadores. Y probablemente este tipo de aspectos no estaría en la Constitución, debería estar en otras leyes, no en la Carta Máxima, que al fin y al cabo lo que nos establece son reglas generales de cómo funciona el Estado. Pero si además de esto se deja un espacio restringido al sector privado y se habla de regular ganancias, ya sea vía impuestos o vía más intervención estatal, en la práctica lo que estamos hablando es de una economía fuerte del Estado, manejada por el Estado venezolano, una economía colectivizada, financiada por el Estado venezolano, porque las cooperativas, la cogestión, todo esto es financiado por el Estado venezolano, y el récord hasta ahora es que no se pagan los créditos, no se devuelve el dinero, se acumulan pérdidas. Y el sector privado restringido y limitado. Si ese es el esquema, este es un esquema peligroso, propenso al fracaso, no va a estimular la inversión privada, va a reducir los derechos de propiedad realmente a una expresión residual. Y si el diagnóstico que hemos tenido durante décadas es que el petróleo no ha ayudado a transformar la economía venezolana, no la ha ayudado a diversificarla, porque el Estado ha asfixiado a quienes tienen iniciativa, creatividad y tratan de avanzar proyectos privados, pues entonces sencillamente vamos a llevarlo a un extremo. En la medida en que se proponga un Estado más grande, más amplio para Venezuela, un Estado que abarque toda la actividad económica y que tienda a asfixiar a la sociedad, en esa medida será menos eficiente la gestión de la actividad económica. De esta manera, algunos han puesto incluir a las cooperativas, a las empresas de producción social, a los núcleos de desarrollo endógeno como formas de propiedad en la Constitución. Esto sería un grave error, porque ya en la actual Constitución, la que está vigente, se le deja un campo abierto a esas formas de propiedad. De manera que cuando haya un cambio de gobierno no tenga que cambiarse la Constitución, sino que prevalezcan en ella los aspectos más generales y los aspectos de común acuerdo entre todos los venezolanos. Es hora de hacer otra pausa. Ya regresamos.